Si intentas huir, voy a desollarte vivo. Vuelve a la cabina y prepara todo para la huida. Hola, me alegra a todos verlos nuevamente. Acompáñenme a una nueva historia. En la esquina estaba un furgón estacionado. Su conductor ocultaba su rostro con una gorra. En la cabina del vehículo se encontraban preparados 3 sujetos armados con todo lo que podían cargar. Ataviados con botas militares, cuchillos enfundados en sus tobillos, blindajes en piernas y muslos, pistolas y revólveres asegurados en las fundas, machetes envainados en los cinturones, chalecos militares con escopetas y fusiles de asalto en las espaldas, muchísima munición sobre su pecho, su modo a granadas de fragmentación, máscaras y cascos de acero, todo pintado de colores vivos. Había un cuarto sujeto, sin ningún tipo de armadura, sentado a un lado pintándose de un payaso. Cuando todos terminaron sus preparativos, se sujetaron de correas a los lados del furgón y el que estaba más adelante pateó a la pared para avisarle al conductor que ya estaba todo listo. El sujeto al volante levantó la cabeza, tragó saliva, encendió el motor, soltó el freno de mano y empezó a moverse. A cada segundo que aceleraba el vehículo, su respiración también. El camión aceleró sin preocuparse por nada. En pocos minutos logró una buena velocidad. Cualquier auto que estuviera delante era golpeado y corrido del camino. Solo le interesaba su destino. Las bocinas, el ruido, los gritos, fue lo que alertó a los oficiales que estaban de guardia a las puertas de la comisaría. Uno de ellos se preparó para salir. «Preparen las armas». Tomó un rifle de asalto con una mano y un cartel de alto con la otra. Se colocó frente a la puerta y levantó el cartel. El furgón estaba a 150 metros. Uno de sus compañeros hizo sonar un silbato. 100 metros. El oficial lanzó el cartel a su lado y apuntó con su rifle al tiempo que gritaba: ¡Alto! 90 metros. 80 metros. La mole blindada no se detenía. 70 metros. En la fachada del edificio, las ventanas estaban todas cubiertas por personas curiosas. La mitad simples civiles y la otra mitad personal armado, que por instinto tenían sus manos en las armas. Al ver lo que estaba pasando, alguien emitió la orden que todos esperaban pero nadie quería dar. ¡Abran fuego! Una lluvia de balas se desplegó hacia el furgón. 30 metros. El conductor se agachó tras el volante mientras gritaba a todo pulmón. Las balas golpeaban en el capó, el cristal blindado, la parte superior, resonando en toda la cabina. Pero la máquina solo aceleraba. 10 metros. La carretera se terminó y el furgón se estrelló contra cualquier cosa que tenía delante. A tan alta velocidad, las escalinatas fueron una rampa, entrando de lleno en el edificio. El carro blindado se detuvo y antes de que pudiera bajar el polvo y los presentes pudieran espabilarse, 3 sombras emergieron con armas de alto calibre disparando a todo lo que se moviera. Su objetivo era sencillo: llamar la atención como buenos arlequines. Los civiles, que ya sea por pánico, ya porque era la única salida, se atrevían a pasar corriendo hacia las puertas que quedaron tras el camión, eran ignorados. Los que huían hacia pisos superiores iban a ser atendidos más tarde. Los que se quedaban en el piso eran pisados y los que no se movían simplemente eran baleados. Barrieron la sala hasta que quedara vacía de movimiento. Las armas cortas que tenían los oficiales en ese momento no eran suficientes para perforar el blindaje. Los oficiales que estaban afuera con carabinas no podían entrar o disparar por la nube de polvo, ya que temían herir a uno de sus compañeros o a un civil al estar disparando a ciegas. Tampoco se atrevían a entrar directamente por miedo a ser acribillados, ya sea por los arlequines o por una bala perdida. La mujer volvió al furgón y el payaso le había terminado de montar una ametralladora Gatling en la parte posterior del furgón para mantener la puerta despejada. El arlequín se puso en posición tomando los controles de la picadora de carne y le hizo una seña que todo estaba despejado. Cuando el polvo empezó a sentarse, los oficiales quisieron entrar pero fueron recibidos por una andanada de munición de alto calibre. Los otros 2 arlequines empezaron a limpiar los salones que seguían a la recepción. Se dividieron, cada uno de ellos era un tanque. Avanzaba sin resistencia. Uno se dirigió hacia el depósito de armas en el ala izquierda, mientras el otro a las celdas en el ala derecha y los pisos superiores. Una vez vaciada la planta principal, empezaron a subir. El payaso tomó su revólver, un par de granadas, una escopeta
y antes de bajar por la escalera llamó al ascensor. Cuando se abrieron las puertas, dejó 2 granadas activadas y los mandó hacia la parte superior. La explosión se escuchó hacia el sótano. Bajó por las escaleras para llegar a la morgue. Una vez abajo, encontró a 2 médicos que estaban completamente aterrados. «Hola, caballeros. Necesitaría ayuda para encontrar a unos viejos amigos. ¿Serían tan amables de darme alguna indicación, por favor? Les aseguro que no tomará mucho tiempo». En la recepción, el conductor logró despejar la cabeza después del choque. Disparos, gritos. Intentó bajar de la camioneta y escuchó a la mujer. Si intentas escapar, voy a desollarte vivo. Quédate en la cabina y prepara la huida. Más adelante, el que se acercaba a la armería se topó con un muro de armamento pesado. Se ocultó tras una esquina de la pared, respondiendo con disparos de la escopeta para liberar el paso. Tomó un par de granadas, le quitó los seguros y las lanzó rodando por el piso y la otra hacia el aire. Cuando los oficiales vieron esto, se cubrieron tras las puertas blindadas o las columnas. Habían llegado a un punto muerto. Ya no podía avanzar más, dado que era imposible tirar bien sus granadas y los oficiales habían logrado sacar las armas de alto calibre, disparando de cualquier mínimo movimiento que los hostigara. Ellos tenían toda la armería a su disposición, mientras que el hombre solo contaba con lo que podía cargar. El tiempo estaba en su contra. En las celdas, otros oficiales intentaron detener al Arlequín, pero las armas eran de menor calibre y no eran suficientes. El sujeto avanzaba disparando su rifle de asalto, mientras los demás solo podían retroceder. Cuando llegó al control de las celdas, las abrió una por una. Al estar todas abiertas, se acercó a la puerta y gritó: «¡Todos fuera!». Los presos no querían ni asomar la cabeza. Si bien estaban dispuestos a escapar, no estaban dispuestos a hacer un colador. El pandemonium resonaba por todo el edificio. No les daba mucha confianza. El hombre se acercó a la primera celda, apuntó y disparó varias veces a los que estaban dentro. Tomó aire y explicó la situación. «Muy bien, ya hay 2 que no se quisieron mover ni lo van a hacer. ¿El resto qué piensa hacer? Muévanse ahora». Los presos salieron cubriéndose la cabeza mientras corrían. Si el Arlequín quería, podía acribillarlos a todos en ese momento. En la calle estaban llegando refuerzos. El grupo de asalto buscaba las entradas adicionales en el techo y las ventanas. La entrada principal estaba cubierta por la Gatling, que perforaba todo lo que se cruzara en su mira. En el sótano, el payaso había terminado de juntar todos los cuerpos. Los embebió en grasa y combustible. Con lo que quedaba en el bidón, hizo un camino hasta la puerta. Subió por la escalera y llegó a la planta principal. Encendió una bengala y prendió el camino de llamas, el cual ardió hasta el sótano, consumiendo todo a su paso. La mezcla de aire y combustible hizo una explosión que sacudió el edificio nuevamente. Los arlequines recibieron la señal de retirada. El que había liberado las celdas se puso a avanzar con los presos como punta de lanza, o carne de cañón, como le quiera llamar. Si alguno pretendía retroceder o se frenaba, era acribillado sin misericordia. En la armería volaron 4 granadas activas. Las puertas se volvieron a cerrar para soportar la explosión. El otro Arlequín aprovechó para batirse en retirada, mientras disparaba para mantener a raya a los oficiales más armados. El payaso subió del transporte y le indicó al conductor que se hiciera a un lado. Comprobó que todo estuviera en orden y esperó a sus compañeros, los cuales no tardaron en llegar y subirse en la parte posterior. Con todo listo, un par de maniobras logró reposicionar el camión hacia la salida. Salió disparado del edificio de la misma forma que entró. Hasta aquí nuestra historia de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete. Y si no te gustó, compártelo de todas formas para no ser el único en sentir que perdés su tiempo. Muchas gracias.